Podemos ver los intentos humanos de crear realidades virtuales a lo largo de la historia. Incluso podemos descubrir sus inicios desde 1516 con obras de arte como Sala de Prospettive. Es muy diferente a la realidad virtual que conocemos hoy, pero vemos el mismo deseo de sumergir completamente al público. Uno de los primeros desarrollos tecnológicos importantes relacionados con la realidad virtual fue el estereoscopio, inventado por Charles Wheatstone en 1838. Este dispositivo nos permitió ver imágenes en 3D simulado, representando las vistas del ojo izquierdo y derecho de una misma escena, usando dos imágenes separadas. A fines de la década de 1850 y a principios de la década de 1860, Oliver Wendell Holmes creó una versión más aerodinámica, que consistía en dos lentes prismáticas y un soporte de madera para sostener la tarjeta estéreo. Holmes deliberadamente no patentó esta versión simplificada para que siguiera siendo barata de producir. En el siglo siguiente, Stanley Birnbaum escribió Pygmalion Spectacles, que se convirtió en el primer libro en imaginar un modelo para realidad virtual tal como lo entendemos hoy, describiendo un sistema basado en gafas con grabaciones holográficas de experiencias ficticias y que se publicó en 1935. El siguiente hito importante y especialmente significativo en la historia del video 360 se produjo en 1962. Después de años de teorizar y probar, el cinematógrafo Morton Haley creó el Sensorama, al que llamó un teatro de experiencia. Por primera vez en la historia, el público podría entrar en una película inmersiva autónoma y experimentarla como si estuviera en acción. En este caso, un paseo en bicicleta por el Brooklyn de los años 50. El simulador estaba equipado con una silla móvil, ventiladores, emisores de sonido y olor, y una pantalla estereoscópica que transformaba la visualización de películas en una experiencia 3D. Más tarde, en los años 60, el informático Ivan Sutherland inventó la primera pantalla montada en la cabeza, o HMD. Se hizo conocida como la espada de Damocles debido a su formidable apariencia. Este sistema incorporó gráficos de computadora en un HMD y ofreció seguimiento de la cabeza, por lo que en lugar de simplemente sentarse en una cabina, en realidad podría moverse y el mundo virtual se movería junto con usted. Los años 70 y 80 dieron grandes saltos en la informática, lo que llevó al nacimiento de la industria de los videojuegos y la popularización de los efectos visuales o efectos especiales en Hollywood. Usando esa tecnología, Tron se convirtió en el primer éxito de taquilla VR en 1982, antes de que VR fuera incluso un término. Dos años después, William Gibson publicó Neuromancer, una novela de realidad virtual cyberpunk que introdujo el concepto de la Matrix. En 1987, Lanier acuñó el término realidad virtual y VPL se convirtió en la primera compañía en vincular imágenes, gestos con las manos y audio 3D con iPhone, Audiosphere y Dataglow. Y fue entonces cuando la industria de la realidad virtual comenzó a prepararse para la adopción del consumidor. The Power Glove for your NES. Now you and the games are one. En 1989, Mattel,
convirtió el Data Glove en Power Glove para el sistema de entretenimiento de Nintendo. The Power Glove. Everything else is child's play. Otro lugar donde verás BPL en la cultura popular es en la película El cortador de césped de Stephen King. En el periodo previo a su lanzamiento en 1992, la película se comercializó en sus gráficos por computadora de última generación y su exploración de la realidad virtual impulsó aún más el deseo público por la tecnología. En el mismo año, Neal Stephenson lanzó Snow Crash, un libro que también introdujo el término metaverso para describir un mundo virtual conectado. Estos son solo algunos de los grandes ejemplos que la realidad virtual alcanzó en su punto máximo durante los años 90, pero en última instancia no estaba destinado a lograr un éxito contundente. Como lo revelaron el fracaso de Sega VR y Virtual Boy de Nintendo, la tecnología de la época no era lo suficientemente potente como para cumplir con las expectativas de los consumidores. Mientras tanto, los desarrollos en otros campos indirectamente ayudaron a reducir la brecha entre el sueño y la realidad. Uno de esos campos fue la fotografía digital, que permitió nuevos tipos de experimentación visual, facilitando a más creadores la producción de fotografías panorámicas. Luego, la tecnología celular despegó, lo que llevó a los teléfonos inteligentes. Después del lanzamiento del iPhone en 2007, los esfuerzos tecnológicos del consumidor se centraron en fabricar rápidamente sensores y paneles de pantalla más baratos y más baratos para teléfonos inteligentes, lo que en última instancia allanaría el camino para los avances en hardware de realidad virtual. Aunque nadie se daba cuenta todavía del todo. La realidad virtual todavía era una cosa en este punto, pero fue relegada al laboratorio para nerds y fanáticos. Los científicos, académicos e investigadores lo vieron como una especie de ballena blanca. Luego, en 2012, Palmer Luckey, de 19 años, lanzó una campaña Kickstarter, ahora famosa para un HMD llamado Oculus Rift, que finalmente fue adquirida por Facebook. Poco después, Google lanzó el Google Cardboard, que se convirtió en el headset VR más ampliamente distribuido de todos los tiempos. La realidad virtual finalmente estaba lista para la corriente principal. Desde entonces, hemos visto surgir muchos tipos diferentes de headsets o gafas VR, que van desde sistemas basados en consola y PC a headsets móviles que se ejecutan desde tu teléfono. El resultado es que la realidad virtual se ha convertido en el medio de un creador. Los nuevos sistemas como Oculus Quest y HTC Vive, entre muchos otros, brindan a los creadores una variedad de vías diferentes para exhibir su trabajo. Y no se trata solo de cineastas y diseñadores de videojuegos. Profesionales de todos los ámbitos se unen para producir contenido innovador de realidad virtual en campos tan diversos como el inmobiliario, la medicina, los juegos, la capacitación, la educación y el comercio minorista. Para ayudar a poner en perspectiva cuán inmersiva es, muchos lo comparan con la primera proyección de llegada de un tren a la estación por los hermanos Lumière. La leyenda dice que cuando el público vio por primera vez la imagen en movimiento de un tren entrando a la estación, entraron en pánico y corrieron hacia la puerta. Un siglo después, ahí es donde estamos con la realidad virtual.